manera, no sé si nos han se han apropiado, pero claramente hemos permitido que digamos que se instale. Tampoco, es decir, también entiendo que estas críticas o estas visiones que tengo yo muchas veces parten de un desconocimiento, ¿no? Pero es un poco lo que vemos. Yo creo que, por ejemplo, para ser claro, la bandera de la educación que estos sinvergüenzas de Cambiemos o de Juntos por el Cambio nos arrebataron o nos quisieron apropiar a partir de la polémica con la pandemia. A mí me parece que nosotros no tuvimos una reacción más allá. O sea, yo entiendo que no tenemos posibilidad de que los medios amplifiquen nuestras opiniones y demás, pero somos el Estado, somos el gobierno nacional. Me parece que y somos el oficialismo. Tampoco quiero ser solamente cargar la tinta sobre el Ejecutivo, es decir, es una responsabilidad de todo el oficialismo. Somos el oficialismo, somos el gobierno y somos los verdaderos defensores de la educación pública. Y la verdad que en las discusiones de la política de alguna manera ellos quedaron como los defensores de la educación, porque querían que en pandemia tal cosa y demás. La verdad que ahí hay una mezcla de, por ahí si querés, comunicación, nuevamente una mala comunicación, malas estrategias comunicacionales, pero también hay que tener ganas y voluntad de salir a discutir estas cosas, y conocimiento, por supuesto. Entre otras cosas, me parece que hay que elegir bien a los interlocutores del gobierno en cada materia. Ahora, eso pasó, digo, cómo se nos apropió o quiso apropiarse la derecha de la educación pública, algo absolutamente inconcebible. La seguridad, me parece que también debería ser parte de esta discusión, primero interna nuestra. Nosotros también tenemos que saldar algunas cuestiones, porque la verdad que hay una impronta, o si se quiere una concepción de la seguridad que puede tener Sergio Berni, y la concepción de la seguridad que pueden tener que yo creo que no hay antagonismo, pero seguramente se le opone a eso la concepción de la seguridad democrática que muchos sectores de nuestra fuerza política siempre enarbolan. Entonces, ahí hay me parece que lo que no tenemos que dar son esos espectáculos públicos de digamos, de una discusión absolutamente estéril, que yo puedo entender que se discuta eso a puertas cerradas. No me mandaste gendarme, los mandaste a donde vos quieras, las Taser sí, las Taser no, pero nosotros no podemos plantear a nuestra digamos a la ciudadanía o a los partidarios de nuestra fuerza política digamos, no podemos trasladar algo que no está cerrado. Nosotros tenemos que ser, me parece, claros. Tenemos que definir nuestra política de seguridad y comunicarla debidamente a todos, por lo menos para que quede claro cuál es, porque hoy está ¿qué es lo que piensa la ciudadanía? Bueno, Berni de alguna manera es el símbolo de una idea de la seguridad que tiene un sector del Frente de Todos, y bueno, lo que si querés simbolizaba Sabina Frederick, etcétera, digamos lo otro. La verdad que esas discusiones, yo entiendo que hay discusiones públicas que son sanas, pero me parece que acá hay un problema, que es que estamos confundiendo a la gente, a nuestro electorado. Y entonces, si nosotros queremos recuperar la bandera de la seguridad, o por lo menos compartirla con ellos, que claramente tienen una idea muy clara de la seguridad y es la que transmiten. Ellos es más cárcel, más penas, más mano dura, más Taser, más tiros por la espalda, pues lo tienen absolutamente claro y lo manifiestan. En cambio nosotros mostramos una discusión en público, y lo que mostramos es, en definitiva, que todavía nuestra fuerza política no saldó esa discusión. Y tenemos que saldarla, y no tenemos que tenerle miedo a ningún aspecto de la discusión.
ni a mí, viste, uno le puede parecer antipático Sergio Berni, pero la verdad que a mí me parece que es un tipo eficiente, que sabe de lo que habla. Ahora, después uno puede tener diferencias con algunas visiones, con algunas perspectivas, pero me parece que es una persona capacitada para hablar del tema. Entonces, Berni o en este caso Aníbal Fernández, ni hablar. Creo que por ahí eso me parece que puede generar alguna unificación en los discursos, en las políticas, que me parece que es lo más importante, independientemente de el aspecto ideológico, digamos, de la seguridad, porque mientras nosotros estamos, podemos discutir profundamente estas cuestiones, lo cierto es que en los barrios siguen pasando situaciones graves, y lo más grave que hoy, pasa entre los sectores populares, las víctimas y los victimarios están prácticamente en el mismo sector. Entonces, por eso es tan urgente que nosotros unifiquemos un discurso, discutamos cuál va a ser nuestra política, o cuál debería ser nuestra política. Por ahí uno puede decir, che, ustedes estaban en campaña en 2019 y deberían haberlo definido, sí, como tantas otras cosas que podríamos haber tenido definidas y tuvimos que cambiar porque esos últimos meses de Macri fueron terribles, pero como digo, nunca es tarde. Por eso me parece que lo primero que tenemos que hacer es generar en el frente de todos las coincidencias, los consensos para entender la política de seguridad como única. Y en función de eso transmitirla a la comunidad y empezar a trabajar en ese sentido. Creo que estas dos, o mejor dicho, la designación de Aníbal, creo que va a ordenar eso. A mí me parece que lo que más necesitábamos era eso, digamos, ¿no? Una persona con alto perfil, que claramente sabe lo que hace, que puede tener un diálogo franco y con el principal distrito, o con su, digamos, colega en el principal distrito del país, que es donde está el principal problema de inseguridad, más allá de Rosario, por una cuestión de escala, claramente. Entonces, creo que a partir de ahí pueden empezar a ordenarse las cosas, y en función de eso, por ahí, poder recuperar esa bandera que, como dice la compañera oyente, la arrebató la derecha, ¿no? Bueno, te siguen mandando mensajes, Claudia, Angélica Luzardo, la Cintia, muchas gracias por el invitado. Escucharles siempre es una ventana al pensamiento crítico y la reflexión permanente. ¿Cuántos frentes en esta batalla cultural, judicial, comunicacional? Agradezco la sinceridad y frontalidad en todos los temas que abordan. Nos manda un abrazo enorme desde Padua. Bueno, efectivamente es así, ¿no? Elina se suma, Riquelme dice, creo que noviembre es clave para lo porvenir, para un futuro inmediato y a largo plazo. Nunca olvidar que hay una oposición que nunca deja de hacer campaña. Por favor, noviembre es fundamental, reforma judicial ya. Claro, bueno, efectivamente, Rodolfo, creo que en ese sentido con la oyentada compartimos cuáles son las batallas que tenemos que dar, y lo que vamos viendo a veces es la imposibilidad de poder avanzar. Por dar un último ejemplo, la verdad que te agradezco un montón todo tu tiempo, con el tema de Pepín, ¿no? De Pepín, del famoso señor que ya están las alertas. ¿Cuál es la situación hoy de este operador judicial y además representante de Mauricio Macri y buena parte responsable de la corte que tenemos hoy? Bueno, la situación de Pepín, en términos jurídicos, procesales, es la siguiente. El Comité de Refugiados de Uruguay le negó el asilo o el refugio político. Consideró que no se dan las condiciones que planteaba Rodríguez Simón para pedir ese asilo. Por lo tanto, la cuestión política de alguna manera se terminó para darle lugar a la cuestión judicial. Entonces, hoy la situación es que tiene que definir una jueza uruguaya si extradita o no a Pepín Rodríguez Simón a la Argentina. Y la verdad que para que eso ocurra, si ocurre, yo creo que van a pasar algún tiempo. Es decir, acá en Argentina un proceso de extradición se demora siempre 1, 2, hasta 3 años, depende de la complejidad del caso. Yo estoy pensando que en Uruguay seguramente esto no creo que demore menos de 1 año. Por lo tanto, es muy difícil que
que Rodríguez Simón sea detenido y trasladado a la Argentina de manera inminente o en, digamos, en el corto plazo. Esa es mi análisis. Por ahí, qué sé yo, la justicia uruguaya me da una sorpresa, pero la verdad que no veo demasiadas diferencias, ¿no?, entre las élites uruguayas, judiciales, políticas actuales, sobre todo con las argentinas, y Poder Judicial argentino, con lo cual no veo que en lo inmediato vaya a haber grandes novedades en esta materia. Sí, seguramente se va a producir la expulsión de Rodríguez Simón del Parlasur, y lo que me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta es decir, que Rodríguez Simón no pueda venir a declarar, que no sea, que no se ponga derecho en Argentina, en la causa en la que está llamado, no significa que esto se tenga que interrumpir a la espera de que venga Simón. Al contrario, me parece que tenemos que tener la expectativa de que en esa causa se produzcan otras novedades, ¿no? Que Rodríguez Simón no sea el único citado, sino que empiecen a aparecer sus jefes. Mauricio Macri, Pablo Cluselas, José Torello, ya fue citado a declarar uno de los que ejecutaba como Rodríguez Simón estas maniobras contra Indalo, que es la causa en donde se produce el pedido de captura de Rodríguez Simón, que es Alberto Abad, el jefe de la AFI. Está citado, todavía no declaró, pero va a declarar en cualquier momento. Ahora, nosotros tenemos nosotros digo como opinión pública, tenemos que poner el foco en que la jueza que está siendo víctima de un ataque feroz, Servini, por parte del macrismo, que en el Consejo de la Magistratura, el macrismo en general, tenemos que poner el foco en que la jueza pueda seguir avanzando y que no se quede en Rodríguez Simón, que si bien era un personaje clave, tenemos que tener en cuenta que era un empleado de Mauricio Macri, era quien cumplía órdenes de Mauricio Macri y de esa mesa judicial tan perversa. Entonces, esto es lo que hay que tener claro. Seguramente en algún momento va a venir Rodríguez Simón, no creo que sea inminente, acá va a pasar por lo menos un año, me da la impresión. Ahora, eso no quita que saquemos el foco de la causa. En la causa hay personajes más importantes que él, el expresidente, sus principales asesores, el ministro de Justicia, entre otros, en esa causa particular, cuya víctima es una empresa privada, empresarios privados. Hay otras causas en donde están los mismos imputados, pero que tienen otras ramificaciones, en donde la víctima son jueces, es el propio Estado. Bueno, me parece que también ahí hay que hacer hay que definir una estrategia. Si no, también van a empezar a embarrarse hubo algunos avances en algunas causas, me parecen auspiciosos, pero hay que poner presión en las investigaciones para que efectivamente no tengan retroceso. Esa es la situación hoy de Rodríguez Simón, cosa que en definitiva me parece más importante que sepamos que hay una causa en donde hay más imputados y que tenemos que buscar que avance eso, antes que esperar que rápidamente venga Rodríguez Simón, cosa que no creo que pase por lo pronto este año, ¿no? Ni seguramente. Rodolfo, mientras transcurría el gobierno de Mauricio Macri y del neoliberalismo hecho poder gubernamental, denunciamos las persecuciones ideológicas, sindicales, denunciamos los espionajes, denunciamos el uso que se hacía de las herramientas justamente del Estado en beneficio propio, pero luego fueron avanzando algunas causas judiciales y pudimos acceder a pruebas definitivas. ¿Cómo describirías hoy entonces, con todo el conocimiento que tenemos, con lo que se fue acumulando en algunas de las causas en el ámbito del Poder Judicial, cómo describirías ese gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, quiero decir, de todos los que integran y que muchos de ellos se están presentando a elecciones ahora? Me parece, Cintia, que la mejor definición la dio Leopoldo Moró en el dictamen que él elaboró y que nosotros desde la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia acompañamos como miembros de la bancada oficialista.
Leopoldo definió al gobierno de Macri como un Estado mafioso. Y yo creo que esa es la mejor definición que puede haber respecto de los 4 años del periodo 2015-2019. Un Estado mafioso porque básicamente su principal objetivo eran los negocios de los miembros de su gobierno, y para esos negocios desplegaron una serie digamos, de maniobras extorsivas que buscaban de alguna manera doblegar a los adversarios y que no generaran ningún tipo de oposición a los negocios y a las medidas que estaba desplegando. Es decir, sobre la base de extorsión, seguimientos, espionaje, amenazas, entre otras cosas, doblegaban la voluntad de algunas personas. Y esas acciones lo que buscaban era consolidar medidas de gobierno que tenían como objetivo central negocios particulares en los que se iban a enriquecer los funcionarios. Entonces, ese me parece que es la mejor definición de Macri. No quiero decir con esto y digamos equiparar, decían a nosotros cuando éramos gobierno, que básicamente nos reducían a una asociación ilícita, a una banda de ladrones que había llegado al gobierno para robar. No quiero decir que, no quiero, digamos, señalar lo mismo respecto de Macri. Solamente quiero caracterizar su impronta. Es la impronta de un Estado mafioso. Por supuesto que vinieron con objetivos políticos muy concretos, objetivos políticos que de alguna manera también servían a los objetivos económicos, pero los objetivos políticos concretos que tenían, los tenían muy claro, lo tenían, la derecha lo tenía desarrollado de mucho antes, y desde el minuto 1 que asumieron el gobierno, empezaron a desplegar esa estrategia. Objetivos políticos, entonces podemos señalar el salario más bajo de Latinoamérica, ¿no? Entre otras cuestiones, el endeudamiento fenomenal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esos objetivos políticos, me parece que de alguna manera estaban no eran las definiciones centrales de ese gobierno. El gobierno de Macri tuvo como objetivos centrales los negocios, para un puñado de funcionarios, y para eso actuaban con lógica mafiosa. Entonces, me parece que esa es la caracterización más importante del macrismo, por lo menos la que podemos hacer hoy. Seguramente en algunos años podemos hacer otra. No